Hola, muy buenos días. Que la gracia y paz de nuestro Señor esté junto a ustedes en este nuevo comienzo de semana. Desde el capítulo 1 de Segunda de Samuel hasta el capítulo 20 se narran los hechos de Israel de manera cronológica. Es decir, podemos ver una cronología de la historia de Israel. Pero a partir del capítulo 1, que es el capítulo que vamos a ver hoy, hasta el último capítulo, se narran historias separadas dentro de la historia de Israel. El primero de ellos es el capítulo de hoy, el cual habla sobre la hambruna durante 3 años que tuvo que pasar el pueblo de Israel por culpa de Saúl, el cual ya estaba muerto al matar él a los gabaonitas. Entonces podemos preguntarnos por qué Dios castigó durante 3 años con hambruna a David y al pueblo de Israel por un pecado que había cometido Saúl, que ya ni siquiera estaba vivo. El pueblo elegido de Dios había hecho un pacto en nombre de Dios, el cual debían cuidar, y Dios debía cumplirlo. En el capítulo 7, versículo 16, aparece un pacto de Dios con David. Dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Podemos ver que acá en este versículo 2 veces se narra para siempre, es decir, que era eterno. A pesar del pecado cometido por David en el capítulo 11, por esta promesa eterna, para siempre, dice el pasaje, Dios iba a cumplir con el reinado de David, a pesar de los fracasos humanos. Bien, volviendo, ¿recuerdan el pacto que había hecho Israel con los gabaonitas? Este pacto sucedió en Josué capítulo 9, el cual los gabaonitas engañan a Josué y al pueblo de Israel y firman un pacto en nombre de Dios. Voy a leer el versículo. Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurados por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. ¿A quién? A los gabaonitas que los habían engañado. Luego de ese engaño de los gabaonitas, ese engaño es descubierto por Josué, pero como dice, al ser un pacto en nombre de Dios, ellos no pudieron deshacerse de ellos, porque si no, era romper con el pacto de Dios y eso era pecado frente a Dios. El problema fue que Saúl es quien mata a los gabaonitas y es por eso que se presenta el castigo de Dios durante 3 años de hambruna. Ante esta situación podemos ver el gesto de David en el versículo 1 de hoy. Dice así: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Dice que David, a pesar del difícil contexto de hambruna, fue al Señor y buscó su presencia. Este término de buscar la presencia en el hebreo dice que es buscar su rostro. Es decir, David buscó la presencia del Señor en busca de una solución. Ante esto, David escucha el pedido de los gabaonitas de elegir a 7 personas de la familia de Saúl para matarlos. Que mueran 7 personas de la misma familia prácticamente era sinónimo de que no quede nadie de esa familia. En Primera de Reyes capítulo 8 podemos ver que salvo los descendientes de Jonatán, nadie había quedado de la familia de Saúl. En Segunda de Samuel hemos visto 2 facetas de la vida de David. Los primeros capítulos hasta el capítulo 10 podemos ver una faceta de David que siempre consultaba al Señor antes de tomar una mínima decisión. Luego desde el capítulo 11, con el pecado de Betsabé, podemos ver que David tambaleaba en la fe y más que buscar a Dios, decidía por cuenta propia, aferrándose a sus propios sentimientos. Pero el pasaje de hoy muestra a un David que hace de la voluntad de Dios sin temblarle el pulso.
David obedece la voluntad de Dios para que el pueblo también sepa de las consecuencias que traía el pecado. La salvación de Israel no dependía ni de Saúl ni del preferido de Dios David. La salvación de Israel estaba totalmente en manos de Dios. Dios fue quien permitió la hambruna de 3 años, así como quien también fue quien lo levantó y lo restauró. Dios es quien tiene el control de la vida y la salvación. Es por eso que Israel no dependía de las personas, sino de Dios únicamente. Asimismo, en nuestra vida, Dios es quien tiene el control absoluto. Dios es quien da y quien quita. Por eso, ante los problemas y dificultades que se nos presentan en la vida, debemos primeramente buscar el rostro, la presencia de Dios en oración, como lo hizo David. Porque la vida y la salvación está en manos de nuestro único Dios Todopoderoso. Amén. Que la gracia y paz del Señor nos acompañe en esta nueva semana.